con un tema clave que trae Juez acerca de la negociación con los gobernadores vinculado al rechazo de hoy. ¿Puede impactar en eso? Vamos a preguntarle, comenzamos con esta pregunta con el analista político Lucas Romero. ¿Qué tal? Buenas noches, Lucas. ¿Crees que puede afectar la votación de hoy en los planes políticos del presidente pensando en el pacto del 25 de mayo? Bueno, a ver, va a ser interesante ver la reacción del gobierno, porque el gobierno ahora tiene que evitar que este rechazo se replique en la Cámara de Diputados. Si uno descuenta que el bloque de Unión por la Patria, 99 diputados, más los 5 diputados del FIT van a estar en contra, bueno, el gobierno tiene que evitar que se le junten 25 diputados. Y hago esta cuenta al revés porque me parece que la reacción que la escena le pide al gobierno es desescalar el conflicto y tratar de buscar canales de diálogo que lo ayuden a evitar que se junten esos 25 diputados. Y en alguna medida, este paraguas que había inaugurado el presidente el 1 de marzo del diálogo con los gobernadores tenía este sentido. Algo ha funcionado porque el bloque radical, casi en su gran mayoría, acompañó el DNU. Bueno, habrá que ver si logran desarticular esta posibilidad de que se le junten 25 diputados en la Cámara Baja y efectivamente le volteen el DNU. Ahí, de todos modos, Lucas, hablando de los gobernadores, sin lugar a dudas, Valdés y Cornejo han tenido mucho trabajo en las últimas horas y les fue bastante bien. El tema es que los patagónicos con los que venía pulseando en las últimas horas y parece que habían llegado a una tregua, no jugaron como hubiese esperado Milei en la sesión de hoy. Está hablando especialmente de Torres, de Bertilnec de Río Negro, donde sus senadores no acompañaron. Ahí también hay una señal fuerte para la Casa Rosada. Sí, señal y ratificación de que la escalada del conflicto con esos gobernadores patagónicos trajo externalidades negativas, ¿no? Porque de los 9 votos adicionales que hubo en el Senado para rechazar el DNU a los 33 del peronismo, 6 de esos 9 son patagónicos, ¿no? Se sumó incluso también el senador por Tierra del Fuego Blanco, radical, a los que ya habían, como bien lo señalabas vos al comienzo, habían votado en contra de la propuesta del oficialismo de postergar la discusión del DNU. Es decir, claramente hubo un componente patagónico rebelde en el rechazo al DNU y no hay que desvincularlo a esto de este conflicto que tuvo el presidente con Nacho Torres en particular, el gobernador de Chubut, pero con todos los gobernadores patagónicos que terminaron haciendo causa común detrás de ese conflicto con Nacho Torres, ¿no? Ayer se había visto, Lucas, en la Cámara de Diputados, donde sí la muñeca de los gobernadores había funcionado, en particular la de Yarlora, ¿no?, del gobernador de Córdoba, donde sus diputados que formaban parte del bloque que había convocado a la sesión de ayer para tratar la movilidad jubilatoria, no bajaron al recinto. Es decir que ahí no sé si es un doble juego, si están mostrando un día las cartas hasta dónde llega su poder y el día siguiente se repliegan. ¿Cómo estás viendo vos precisamente esa situación con los gobernadores que sí están trabajando junto con la Casa Rosada? Bueno, necesariamente el diálogo con los gobernadores tiene ese sentido, ¿no? Yo creo que el gobierno, luego de la derrota legislativa por la caída de la ley Bases, el gobierno intentó buscar los acuerdos con aquellos actores que tienen en común algo con el gobierno, que es la responsabilidad de gestión, ¿no? El hecho de convocar a los gobernadores al diálogo es el intento de constituir lo que habitualmente sucede en años no electorales, que es el partido de los que gobiernan. Es decir, la comunión de intereses comunes entre todos aquellos que tienen responsabilidad de gobierno, y creo que el gobierno nacional en este caso, sabe que ese puede ser la llave, no solo para sacar leyes, sino para evitar leyes no deseadas, porque estos son los dos riesgos que presenta en la escena el gobierno dividido, cuando el Poder Ejecutivo no controla el Poder Legislativo en regímenes presidenciales. Es decir, el riesgo de no poder sacar decisiones y el riesgo de que surjan decisiones no deseadas. Hoy tuvimos el segundo componente, que es decisiones no deseadas, el Congreso que rechaza el DNU, por lo menos en la Cámara Alta. Bueno, habrá que ver también si ese diálogo con los gobernadores lo ayuda al gobierno a lo positivo, que es sacar leyes, si es efectivamente sacar la ley bases, sacar el paquete fiscal y bueno, lograr darle algún sustento legal al programa económico que por ahora
se limita y se condiciona solamente a la voluntad del Ejecutivo de corregir el desequilibrio fiscal. Lucas, buenas noches. Te saluda Leandro Dario. Te quería preguntar por cómo está la imagen del presidente Javier Milei y si ese nivel de imagen es una tentación para que él siga tensionando la cuerda y confrontando con el Congreso y la oposición. Bueno, nosotros tenemos una composición de imagen negativa, con diferencial negativo, 50% de, aprobación, de desaprobación de gestión de gobierno, 45% de aprobación. Luego del primer registro de diciembre del año pasado, el registro de enero marcó una caída, lo que nosotros llamamos la espuma, bajó la espuma y se consolidó, digamos, en esos niveles. Lo seguimos viendo en esos niveles en febrero, pareciera como si el gobierno hubiera consolidado una base de apoyo en torno al 45%, que no es nada despreciable, pero, digamos, no le presenta niveles de aprobación que le garanticen no tener dificultades en los próximos meses, ¿no? Habrá que estar muy atento porque el proceso económico que estamos atravesando es un proceso que seguramente puede generar mal humor social y esto puede erosionar esa base de legitimidad del presidente. Bueno, en esto se juega un poco el presidente, la conducción del proceso político en esta condición de minoría, ¿no? Hoy es su principal recurso político, el apoyo que tiene de un sector importante de la sociedad. Bueno, necesita darle resultados económicos y por eso son importantes las decisiones en el Congreso, porque eso le puede dar mayor probabilidad de éxito al programa económico. Lucas, nos preguntamos sobre la reacción del presidente Javier Milei. Todavía no habló, pero sí está retuiteando, haciendo uno de sus deportes favoritos. Este es el perfil en la cuenta de X, retuiteando. Por ejemplo, dice de la casta versus el pueblo argentino, de El Peluca Milei, una de las cuentas más cercanas al presidente. Es la primera vez en la historia que una persona honesta y que no hizo nunca política llega a presidente, siendo encima el más votado en la historia. También es la primera vez en la historia política que le rechazan un DNU. Queda claro, ¿no? Uno de los mensajes que retuiteó. También uno de la ministra Patricia Bullrich. Nunca vi una cosa igual. La resistencia al cambio y la defensa de los privilegios es tan profunda, pero nosotros seguimos de pie sin rendirnos, sin dar marcha atrás. Vamos a cambiar el país a pesar de todos los que destruyeron al gobierno. No se preocupen, nos arreglamos sin... Bueno, ahí algunos de los mensajes. Todavía no escribió el presidente de la Nación, pero por lo menos ahí está el tenor del mensaje que quiere dar contra la casta. ¿Cuánto puede, digamos, funcionar este discurso contra la casta para tratar de, digamos, disimular la debilidad política real que tiene el presidente? Es el Congreso de la Nación. Bueno, este es un presidente que tiene que persuadir voluntades para poder tomar decisiones. Este recurso de exponer a aquellos que no lo acompañan con el apoyo es un recurso que ya lo hemos conocido y esta narrativa anti-establishment, o sea, la idea de señalar que hay una casta política que se opone a la voluntad del presidente, que defiende los intereses del pueblo, es una constante en todo su arco narrativo, ¿no? Ahora, da la sensación que no pareciera ser una estrategia inteligente en términos de lograr los objetivos políticos que el gobierno necesita para tomar decisiones. Puede ser una estrategia inteligente si estuviéramos en un contexto electoral, en donde el presidente lleva la disputa política al plano de la opinión pública para tratar de, bueno, canalizar apoyos sociales. Ahora, este es un presidente que necesita apoyos políticos, no de la gente. Necesita votos en el Congreso que lo ayuden a sacar leyes. Y eso le va a servir para poder ofrecerle resultados a la gente, que es lo que la gente espera. Entonces, me parece que, digamos, acá es donde uno empieza a no entender buena parte de la estrategia política del gobierno, que hasta aquí no ha arrojado resultados. Si lo analizamos desde el punto de vista de los resultados, la estrategia política ha sido deficitaria y la impericia política en la ejecución de la estrategia también. Hoy vimos por parte del oficialismo, por ejemplo, una cuestión difícil de entender, que es convocar una votación para pedir esa prórroga de la discusión del DNU cuando no se sabía si se tenían los votos, casi regalándole a la oposición una votación a su favor, exponiendo la debilidad del gobierno. Es decir, tenemos mala estrategia política y mala ejecución de la estrategia política. Bueno, veremos si el gobierno la cambia para encontrar resultados políticos, porque además de los resultados económicos necesita resultados políticos. Hay una parte que no es política y también es una novedad del propio presidente de la Nación que tiene que ver con esa faceta mística que tiene. Y hay un dato no menor. Hoy el presidente recibió en la Casa Rosada a una sobrina nieta de Benjamín Solari Parravicini y
digamos, hay un lado esotérico del presidente que no queda claro si es solamente parte de su relato o si efectivamente cree en esta idea de que lo acompañan las fuerzas del cielo. Es decir, no tendrá votos en el Senado, no tendrá votos en diputados, pero cuenta con una ayuda adicional. ¿Esto impacta, Lucas, en la imagen del presidente? Bueno, el componente mesiánico en la construcción de su liderazgo político también es una constante, no solo en tiempos de gestión, también se lo podía ver en tiempos de campaña. Esta idea de un líder que viene a refundar la Argentina y que esto está escrito en algunos textos premonitorios, bueno, ha estado presente todo el tiempo. Uno probablemente concluya que no es un recurso conveniente en términos de consolidar una credibilidad frente a la opinión pública. También entiende que son aspectos accesorios al proceso político y que, como todos aspectos accesorios, terminan siendo dimensionados en función de los resultados. Si el presidente ofrece resultados económicos, esto podrá ser parte de una caricatura de su liderazgo. Si los resultados económicos no aparecen, bueno, esto puede ser un elemento de riesgo para la construcción de credibilidad de su liderazgo político por parte de la opinión pública. Claro, sin duda, lo accesorio puede convertirse en central si finalmente algo ocurre y queda demostrado que no estaba acompañado por la fuerza del cielo. Absolutamente. Hemos tenido ejemplos de liderazgos que han fracasado y en el fracaso terminan digamos, desbordando los parámetros razonables de análisis de la figura presidencial. Digo, el caso de Bucaram en Ecuador, por ejemplo, que terminó siendo una figura muy desdibujada precisamente por el fracaso de su política económica, ¿no? Y pensando también en, digamos, en lo que está viendo la sociedad, ¿cuánto es el margen que ustedes están evaluando se le va a conceder para, digamos, hasta que se empiezan a ver los resultados económicos que él mismo venía prometiendo en campaña y que hoy claramente le cuesta mucho a las clases medias y, digamos, los sectores más vulnerables seguir adelante? Es difícil estimarlo eso, Damián. Yo te diría, la satisfacción está evaluada en función de la expectativa. Y acá hay una opinión pública que tenía la expectativa de que le iba a pasar mal. Con lo cual, eso es una ventaja para Milei. Y Milei en eso ha tenido un acierto en la construcción de una expectativa pesimista respecto del comienzo de su ciclo presidencial. La gente la está pasando mal, pero sabía y le habían dicho que le iba a pasar mal. Y esto puede ayudar a contener el costo de este proceso. Ahora, digamos, uno puede entender que durante un tiempo prudencial no hay legitimidad temporal para emitir un juicio crítico de la gestión presidencial. Bueno, ese tiempo se va a ir acabando. Al presidente se le va a ir acabando esa ventana de oportunidad, la famosa luna de miel de la que hablamos los especialistas de opinión pública respecto de, bueno, la gente dándole un tiempo prudencial para que ejecute su plan de gobierno. Yo creo que el segundo trimestre va a ser crítico en ese sentido y va a ser demostrativo de cuánto la sociedad está dispuesta a aguantar. Lucas, marzo, abril, mayo, junio van a ser meses interesantes para ver esto, que planteas una pregunta que nosotros tampoco tenemos respuesta. Lucas, acaba de tuitear la vicepresidenta de la Nación después de la votación, Victoria Villarroel, en sus redes de X. Vamos a ver qué dijo la vicepresidenta de la Nación, claro, después de la votación de hoy. Mi compromiso con Argentina y con Javier Milei es inclaudicable. Desde el momento en que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial, nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Y hemos trabajado espalda con espalda a pesar de los incansables intentos por dividirnos. El Senado es la casa de las provincias y es un poder independiente de la República Argentina. Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar. No hay gobierno sin institucionalidad, por eso la política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad. Todo por Argentina.
Se vio obligada la vicepresidenta de la Nación a salir a dar explicaciones después de los análisis que se hicieron ayer cuando habilitó el tratamiento que finalmente hoy terminó rechazando el decreto de necesidad y urgencia. Mensaje fuerte, no voy a ser Cristina, es decir, no voy a ir en contra de mi propio presidente y tratando de mostrar unidad en el medio de la derrota, ¿no? Sí, algunos aspectos para destacar. La Constitución a su mano derecha, bien a la vista. El señalamiento de que ella está a cargo de un poder que es independiente del Poder Ejecutivo y esta idea de ajustarse a las leyes. Yo creo que esto es un mensaje que eleva la situación de conflicto con el presidente. ¿Por qué? Porque ella está dando una explicación a alguien. Nadie le pidió la explicación de por qué ella habilitó el tratamiento del DNU. Esa explicación se la está dando al presidente. Ella inicia el mensaje diciendo que no tiene problema con el presidente, lógicamente, va a tratar de desconocer que existe un conflicto, pero alguien le está hablando y no puede ser otro destinatario que el propio presidente, que posiblemente haya cuestionado que Villarroel no haya hecho cosas, incluso forzando el reglamento del Senado para evitar que esta sesión que hoy ocurrió. Bueno, esto es interesante lo que estás planteando, Lucas. Villarroel, la vicepresidenta, explicándole al presidente de la Nación cómo funcionan las instituciones y que si no hay mayorías hay cosas que no se pueden evitar. Por ejemplo, que la oposición ponga en el orden del día algo que quiera tratar, que tiene derecho a hacerlo y que finalmente termine tratando. Lucas, muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas buenas noches. Por favor, dame un abrazo grande. Un abrazo. Bueno.